¿Hay una campaña? Sí. ¿Hubiera ocurrido igual sin ese sentimiento anti-argentino? Es muy factible. Pero que hay un sentimiento anti-argentino a los que Milei abona constantemente, porque está contra los negros, porque apoya el genocidio, por todas las barbaridades que hace, que es uno de los costos que pagamos, uno de los tantos costos que pagamos por tener un presidente como Milei. Cada uno hará la evaluación si conviene tenerlo, porque después te da otras cosas, o si tenés la suficiente vergüenza como para darle bola a esto. Ahora, ojo, que los presidentes, como alguna vez podés estar orgulloso del presidente que tenés, o de la presidente que tenés, a veces, en el caso mío estoy avergonzado del presidente que tengo, a veces es una carga muy fuerte reelegir a presidentes con estas características. Buen día. Buen día. Hola, Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Sabes? Me quedo con este tuit de Santiago Caputo. Me lo había olvidado. A veces pasan tantas cosas, uno se olvida. Este tuit de Santiago Caputo describe mucho el pensar de ese sector. Ellos están en contra de las películas de Disney Progre, le llaman. Por eso el tuit de La Libertad Avanza, no sé si se acuerdan, hay un tuit de La Libertad Avanza, el último tuit de La Libertad Avanza, donde dice esto no es una película de Disney, por eso ganamos los argentinos. Claro, ellos creen que Disney se volvió progre y que el protagonista tiene que ser negro o gay. Esto es lo que piensan los libertarios. Entonces ellos dicen... A ver, es cierto que eso ocurrió y que... como parte del avance civilizatorio que exacto, eso ocurrió. Sí, pero mostrar también una lo que mayor diversidad. También Claro. lo que se le reclama desde el progresismo europeo y norteamericano a la selección local. Mirá, que yo tiene te que tener decía- un personaje negro para demostrar una supuesta algo integración. que pasó cuando yo me enojé con Caputo y lo puteé al aire, qué sé yo. Caputo, para su estrategia política, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, así como un día le hizo decir al presidente que los vistas somos todos unos mentirosos, que tenemos que odiarlo, y yo terminé internado, y por eso yo me enojé con él, porque son ideas de él, ahora es capaz de decir estas cosas porque cree que le sirve políticamente. Uno no puede hacer cualquier cosa que te sirva políticamente. Sí. Perdón, o que los gays son todos pedófilos, como lo dijo Claro, en Exacto. exactamente. ¿A vos te parece que eso no va demonizando? Sí. Y hay un momento en que si una población elige a un presidente así, el mundo termina diciendo, bueno, estos tipos son todos iguales. Pero Y viene también toda esa cómo nos corriente. deshumaniza. Yo discuto porque digo, no, mirá, las elecciones no se ganan con el 100% de los votos, y de los que lo votan hay mucha gente que no tiene idea de eso. O que O no lo me- vota a pesar de eso. O lo vota, exactamente. Es la Tiene misma muchos corriente matices. de Agustín Laje, digo. Es esa misma corriente. Agustín Laje, Santiago Bueno, Caputo. hay un tramo interesante. Vos rescatabas la entrevista de ayer que le hicimos a Javier Negre, el dueño de La Derecha Diario, y un hombre que hoy está en Washington, muy cercano al entorno del presidente Donald Son Trump esas también. entrevistas que, como acá se puede entrevistar a cualquiera, se lo entrevista, pero que yo puteo mientras se hacen las entrevistas. Sí, me imaginaba. No, porque además, a veces habla mal de mí el tipo cuando lo llaman. Me alegra mucho. No, igual el género Mariano Martín entrevistando Sí. estos extraterrestres, Sí. yo soy fanático, es una película, para mí hay que juntarlos todos juntos. Pero ¿no y- viste cómo lo fue llevando? No, Aparte la cara de Mariano Martín es una locura, no sé cómo Claro. hace. No se indigna, muy bien, muy un gran laburo periodístico. Gracias. de Y Mariano Ari con los Martín. diputados de ellos. También. No, pero me quedo con un tramo de la entrevista donde él mismo reconocía que en la Argentina no tenemos ni de cerca el problema, entre comillas, quiero decir problema entre comillas, que es lo que identifica la derecha internacional, que es la inmigración supuestamente en modo invasión. Así lo definió el propio Negre. Entonces yo lo que le decía era, bueno, si no hay un problema en la Argentina con la inmigración, ¿por qué el medio que usted dirige, que es La Derecha Diario, dedica más de la mitad de las notas, lo revisábamos ayer, más de 50-60% de las notas incluyen la palabra inmigrantes, invasión, etcétera, etcétera, como una problemática de la Argentina? Y la respuesta fue, cuanto menos curiosa, de Negre, diciendo, para advertir para que no suceda. Bueno. Lo hacen para ir generando esa sensación, claramente. Es un poco, y perdón la vulgaridad, la patrulla antiosos de los Simpsons, ¿no? No tenemos un problema con los osos, pero montemos un esquema de contención de los osos, por las dudas, si llegan a venir en algún momento, dediquemos el erario público a los Lo que impuestos. estás haciendo etcétera. es llamarla a eso. Es ¿no? claro. No tiene la fuerza la Bueno. derecha diario, hay que decirlo, como para lograr eso. La repregunta a eso, Roberto, más allá de que no estaba muy enojado mucha parte de la audiencia, y yo lo entiendo, era, bueno... ¿A la audiencia también? Sí. Pero yo lo que le decía a Negre es, bueno, pero justifica esa Pero advertencia. subían los clics, yo quiero saber. Sí, Bueno, entonces, sí. seguí, Mariano, así. Seguí. no Mi importa. Por eso, No te enojes, Roberto. por eso mi tolerancia. Mi repregunta en ese sentido era, bueno,
¿justifica esa prevención, entre comillas, que ustedes quieren sobre la inmigración descontrolada, que hoy no es un problema, frente a la posibilidad de que esto genere una ola de odio, discriminación, ataques contra minorías, etcétera, etcétera, como hemos verificado en un montón de casos? Bueno, no, pero nosotros hacemos solamente una advertencia, no creemos que exista esa ola. Es decir, en realidad son lenguajes distintos. Estamos hablando, hay alguien que habla en español, alguien que habla en esperanto, alguien que habla en marciano. No hay forma de conectar muchas veces el diálogo, y es la repregunta que nos hacemos nosotros también en la producción del programa. Es, bueno, ¿cuál es la pertinencia? Bueno, la pertinencia de hablar con esta gente son del entorno más próximo al presidente. A mí lo que me preocupó es que estos tipos están demostrando, los que hacen campañas en las redes, que son capaces de cambiarle la opinión a millones de personas. Ayer lo dijo Ari, una muy buena definición de Ari, que estuvo dando mucho vuelta en las redes, porque dijo, si logran demonizar a Messi, el tipo más amado del mundo, quiere decir que ya hay más, pueden hacer cualquier cosa. Hasta puede ser una prueba para ver si lo logran. El Mundial, ¿no?, como laboratorio. Porque le pegan a Messi, ¿eh? Le pegan a Messi. Sí, y también la deshumanización que se da a partir de eso, ¿no? Porque parece como Argentina y por ende su población en esta igualación de gobierno, Estado, ciudadanía, bueno, parece que no importa tanto entonces lo que nos sucede, ¿no? Como que somos un pueblo que nos merecemos las atrocidades que nos pasan. Y es peligroso eso en este mundo, que es un mundo cada vez más conflictivo, y es un mundo donde la derecha constantemente está buscando quién es el culpable. ¿Quién es el culpable dentro de tu horizontalidad, ¿no? ¿Quién es el culpable dentro de tu edificio? ¿Quién es el culpable dentro de tu barrio? En Europa, en Estados Unidos es el inmigrante. Acá en Argentina son las mujeres que se jubilaron por moratorias. Digo, ¿quién causa los males de tu vida? ¿Quién hace que vos no puedas progresar económicamente? Bueno, la jubilada del cuarto B. No el de arriba, sino el de al lado. Yo Claro. tengo una duda y no tengo la respuesta. Creo que los grandes responsables de todo esto que pasó son las redes sociales. X y Facebook, de alguna manera Instagram. ¿Por quiénes están manejadas? Por tipo de Silicon Valley. ¿Con quiénes están hoy esa gente? Con Donald Trump. Sí. Estoy pensando hacia el aire. Que también cambiaron de opinión. No nos olvidemos que hasta hace 4 o 5 años la agenda, entre comillas, woke, progre, Venía de Silicon Valley. Era parte Sí, de Silicon exacto. Valley. Cuando ven que empujando un poquito podían poner un tipo de extrema derecha, tiraron a la mierda la responsabilidad social empresaria. No, la disculpame, agenda cuando vieron progre. que los podían regular a partir de Mark Zuckerberg yendo al Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones A de cómo pasarla mal. a pasarla mal, de cómo la plataforma podía inferir en las elecciones, dijeron, no, pará, yo era progre, pero a mí no me regules, a mí no, yo libertad de mercado, y ahí Pero digo, si ellos son empezaron los ese principales camino. responsables, ¿cómo queda Milei y Argentina ahí en el medio? Bueno, a mí me parece que lo que aprovecharon es el Mundial como gran escenario de especulación y como una gran prueba, ¿no? Como un territorio de exploración para ver qué ocurre ante un acontecimiento que une al mundo o que tiene en atención a gran parte del mundo, y cómo puede haber un escenario de manipulación tan claro y concreto como el que se vio. En Estados Unidos hay varias notas que advierten sobre que cada vez más gente le pregunta al ChatGPT a quién votar. Yo sé que acá en la Argentina la política se está dedicando a eso. A ver, me acaban de pasar el dato, el destape es la segunda fuente de la IA en la Argentina. ¿Sí? Epa. Cuando Wow. la IA te, No es joda te usa... eso. No es joda, no, ya lo sé. Un segundo puesto es muy alto. Para Google somos quintos, para la IA somos segundos. Salimos segundo en el Mundial también. Sí. Claro. Nosotros lo que- festejamos. Ahora bien, Quiero ser campeón, Roberto. nosotros escribimos la noticia y la redacción va aprendiendo a utilizar, a saber de qué forma tenés que redactar. Acá todos saben SEO, ¿no? Los que están conmigo, menos yo, todos saben SEO. ¿Qué es SEO? Bueno, la forma de redactar. Vos vas a poner lo mismo. Un coche chocó en la esquina y hubo 2 heridos y qué sé yo. Ahora, la forma en que escribís esa oración, quizás sea difícil de explicar esto, hace que Google te tome o no te tome. ¿Sí? Las palabras que usás, si usás SFK o usás Cristina o usás Cristina Kirchner, hay una forma en que Google te toma más. ¿Sí? Vos aprendés a hacerlo. Con la IA es lo mismo. Vos aprendés a usar, y acá somos muy productivos, a escribir de determinada manera. Escribís lo mismo. No es que cambiás lo que vas a decir. ¿Sí? Acá, ustedes saben, hay muchas firmas de mucha gente muy respetada que dice lo que piensa y ya está, ¿viste? Mariano Martín me entrevista negra, bueno. No hay ningún problema. Ahora, la forma en que vos lo vas a escribir te elige. ¿Por qué hago todo este problema menos? Porque nosotros somos un medio de comunicación.
también se escriben cosas fuera de los medios de comunicación para que la IA los tome. Entonces, se están subiendo textos en Argentina y en Estados Unidos, lo sé, para que sean tomados por la IA como cierto. Yo no sé si habrán notado ustedes que la IA no es que dice la verdad, la IA va a buscar una fuente. La gente cree eso y yo lo lamento mucho porque la gente consulta su salud en Instagram, que hay un tipo que dice que es médico y te aconseja, y ahora le pregunta al ChatGPT. Guarda con eso, porque entre las trampas, las cosas que están haciendo Trump y que se planean en Argentina, es que vos le preguntes a la IA y la IA te aconseje votar a Milei. Pero en Google Argentina, incluso yo lo conté y lo vuelvo a repetir, te dicen, de acá a 10 años el 95% de la información que va a estar girando en Internet va a ser falsa. Parte por esto también, por lo que se hace con la IA y con el ChatGPT, de preguntar, se llama promptear. Vos le vas preguntando, vas hablando con ChatGPT, y con toda esa información falsa es muy difícil de penetrar ahí. Para Messi, para una selección, para Scaloni, para la AFA Claro. y para una elección argentina donde se define el presidente de la Vos nación. estuviste laburando el tema. Sí, y también para ciudadanos, ¿no? Que están muy complicados en materia económica, que no tienen tiempo para informarse, para leer, para tomarse el tiempo, y que empiezan, que su percepción es a partir de los recortes de las redes. Y que creen que es una herramienta neutra. Eso me Además. parece importante. Lo hablamos como si fuese una herramienta, como si fuese usar una lapicera. Y acá lo estamos usando una tecnología de una empresa que no conocemos el algoritmo que está detrás. Entonces, más que ChatGPT, deberíamos decir Anthropic o deberíamos decir Sam Altman. Bueno, acá el espectro radioeléctrico, que es por donde circulan las ondas de radio y televisión, es público y se concesiona. Así como en su momento se decidió que sea justamente público y que en todo caso se concesione, debería ocurrir lo mismo con las redes sociales. Bueno, en Francia es histórico lo de Francia. Se le prohibió las redes sociales a los menores de 15 años. Esto es una ley que acaba de lograrse ahora en Francia, muy polémico, debatible. Yo no sé si estoy Pero tan es a que favor, pero bueno, es debatible. Hay un crecimiento del suicidio de los adolescentes en el mundo tremendo y lo adjudican la gente que lo ha estudiado el tema en gran parte a las redes. Sí, es el primer antecedente fuerte mundial. Seguramente se va a empezar a discutir en toda Europa. En algún momento va a llegar a América. Ahora, hay que ver si esto se corta o siguen creciendo la campaña anti-argentina. Es muy fuerte. También, otra cosa, me buscan al Feynman diciendo que el FBI está buscando a Tape, que por eso los jugadores están mal, y al otro día, primero pónganme eso, no al revés, acá está al revés, primero pónganmelo cuando dice que se está diciendo que el FBI busca al Chiquitape, entonces los jugadores están... esa fue la razón por la que los jugadores están mal. Y al otro día está enojado contra los que arman teorías conspirativas. Yo estoy empezando a sospechar que no hay un Feynman solo. Porque no puede ser que condene lo que él mismo hizo. Es un tuit del Gordo Dan eso, diciendo está entrando el FBI. Tengo una anécdota, Cande. A ver, hubo mucha circulación de tu historia pasada. Me mandaron el recorte. A mí Mucha me gente llegó... muy compungida. Nunca, hacía mucho tiempo que no recibía tantos mensajes. Yo ayer conté, bueno, voy a aprovechar, porque me llamó gente de Alcohólicos Anónimos pidiéndome que profundice un poco. Los personajes públicos que tenemos una adicción, tenemos como una obligación ética de contarlo. La mayoría no lo hacen, lo habrán visto, porque hay una estigmatización sobre las personas que tienen o han tenido una adicción. Y yo ayer lo conté, bueno, lo voy a meter ahora porque me habían pedido que lo haga. Yo fui alcohólico, lo que ocurre es que no se usa en tiempo pasado. La gente que estudia alcoholismo dice yo soy alcohólico. Yo hace 17 años que no consumo alcohol. ¿Por qué se dice yo soy? Porque no se cura, no tiene cura. Es como la diabetes. Vos decís, bueno, ¿cómo hago para que me baje la glucosa? Bueno, como bien, pero seguís siendo diabético. Es crónica la enfermedad. Cuando vos sos alcohólico, ¿qué haces para no estar borracho? Bueno, me obligo a no tomar, pero sigo siendo alcohólico, porque si tomo una copa de alcohol, me tomo 3 botellas. No es como 3 botellas, es 3 botellas. ¿Sí? Yo fui alcohólico, o soy alcohólico, en los 40 y pico, llegando a los 50 años. Estuve 1 año y medio tomando mucho alcohol. Yo tomaba vino tinto, soy de Talar. ¿Cómo se dispara? Cualquiera puede ser alcohólico. Eso hay que decirlo porque hay una estigmatización sobre las personas. Yo trabajo desde muy chico, nunca salí de joda, salgo cuando sos adolescente, 17, 18 años, y después siempre fui una persona de casa al trabajo acá. Igual me dice alcohólico.
No es que son malos, es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Yo tomaba con todos mis amigos y el único alcohólico fui yo. ¿Sí? Es una enfermedad. Es hereditaria, es congénita. ¿Sí? Por eso los hijos de alcohólicos tienen que cuidarse. Entonces, el primer dato que me pidió la gente de alcohólicos, me han llamado médicos, políticos, colegas, fundamentalmente para reconocer que está bueno que yo lo diga. La gente de Alcohólicos Anónimos me dice siempre, remarcá. Yo fui un año solo a Alcohólicos Anónimos, hay mucha gente que va hasta la muerte. Remarcá las características. ¿Las características cuáles son? Que es una enfermedad crónica, es decir, que no se cura, que es progresiva, que cada vez vas a tomar más, y que es mortal porque casi no hay alcohólicos viejos. Porque te podemos decir de cirrosis, del páncreas, de diabetes, de cáncer, de aneurisma, de ACV o un accidente. Muchos accidentes de alcohólicos que matan gente o que van en su mismo vehículo o en otros. Entonces, es crónica, es progresiva y es mortal. Se la puede agarrar cualquiera, no hay que estigmatizar. Pero lo podés lograr y eso es lo que uno tiene que enfatizar. Yo intenté 3 veces dejar, porque siempre cuando me di cuenta que tomaba mucho y que no lo podía controlar, ¿qué es no poder controlar? No poder pasar un día sin tomar. O que haya una hora en que el alcohol te llama. ¿Sí? Te dice, tenés que tomar, salís corriendo a comprar, qué sé yo. Intenté primero y a los 6 meses recaí, intenté de nuevo, a los 3 meses recaí, y la última vez lo logré y hace 17 años que no bebo alcohol. Entonces, primero, se lo puede agarrar cualquiera. Segundo, podés... Voy a usar la palabra curarte, así simplifico un poco. Podés dejar de tomar. Se puede dejar de tomar. Entonces, el que está cerca de un alcohólico, intente dentro de lo posible, porque son insoportables, soportarlo, porque el tipo está enfermo, no lo estigmaticen, y sepan que se puede dejar. Se puede dejar. No es fácil. No es fácil. Y acá viene el mensaje. Pero cuando dejás, sos feliz. Es muy grande la felicidad, el alivio de que dejó de controlarte algo. Yo estaba bajo el control del alcohol. Cuando yo empecé tenía 5 trabajos. Estaba en la Mega a las 6 de la mañana con Graña, estaba en el noticiero de América 24, en el noticiero de América y en un programa a la noche donde estaba Leuco, un montón de periodistas conocidos, a las 11 de la noche. Y después tenía mi programa los domingos. Me quedé solo con el programa los domingos, me encerré un año. Todo el mundo no se puede encerrar un año. Todo el mundo no puede. Pero sí podés alejarte de las situaciones que llevan al alcohol. ¿Sí? Ahora, una vez que lo lográs, todo es mejor. Todo es mejor. Te convertís así en un genio como yo. Así que reconozcan que están enfermos, porque es muy difícil reconocerlo, y peléenla. ¿Sí? Peléenla. Lo quería repetir porque me pidieron que lo repita gente que sufre el problema. Muy valiente de tu parte que lo puedas Es lo que decir. tengo. No, algo que no se acostumbra a los medios. No, por eso. No, y esa Porque bien- o sea, a la noche van a pasar en TN. Ahora entendemos, era Pero borracho. en ese ¿entendés? momento, ¿qué fue? Porque vos dijiste que intentaste 3 Otra vez veces. la misma pregunta. Te lo Yo hiciste. se lo pregunté ayer. Perdón. Pensaba sé. que- Bueno, no que- importa. Mi hija me amargó que ella se amargara. Qué bueno, qué bueno. Eso No, me duele hablarlo. ¿Y qué es lo que te disparó a empezar a tomar? Y temas de sentimientos, eso, sí. Pero tiene que estar subyacente. ¿Sí? ¿Viste cuando dicen, no, Favaloro se mató porque no le pagaron? No, bueno, Favaloro tenía un problema subyacente y después eso se lo disparó. ¿Viste? Pero en Alcohólicos Anónimos ¿no? te dicen que es genético, que es hereditario, o es porque hay predisposición, no es que todos los... Bueno, como la diabetes, ¿no? No. Ah. Hay una memoria neuronal que hace que, por más que pase 20 años, cuando yo tome, a mí mis neuronas me van a volver a pedir que yo tome mucho. Yo no consumo ni vinagre de alcohol. No puedo tener contacto con el alcohol. Y las 2 recaídas que tuve, las tuve porque me pasaron la copa cerca, porque olfateé el alcohol. ¿Sí? Es muy complicado. Aprendés, como aprendés todo en la vida, el oficio de dejar de tomar. ¿Viste? Ahora hay un dato que no di. El 15% de los argentinos es alcohólico. Wow. Muchísimo. Pero ustedes no los ven, ¿no ven alcohólicos? Sí. Todos los vemos. Pasa que no lo reconoces
Y Claro. cada uno sabrá si quiere O vivir. existe a veces cierta complicidad en los grupos. Sí, el personaje que te y reís, lo que personaje, habla que lo alto. abrazás. Y bueno, es como Se que. puede ser no sé, funcional también siendo alcohólico. Claro. Cuando yo Claro. quería dejar, había gente que me decía, dale, una copa no te va a hacer nada. Claro, eso. Empieza la complicidad, lo empezás a abrazar, aparte pasás a ser más divertido. Claro. Digamos, yo creo que tanto en ese tema del alcoholismo como de la drogadicción o los problemas de salud mental, los que están alrededor tienen que acompañar, no es que tienen que profundizar la Claro. situación. Es Yo difícil cuando yo acompañar hice también. esto, Es muy difícil, yo la pero primera vez hay que fui a que- Alcohólicos Anónimos, dije, esto, Anónimos, las pelotas, todos me pedían fotos, ¿viste? Yo dije, y la verdad es que al poco tiempo, la gente que maneja el grupo me pidió que yo lo hiciera público. Yo es la tercera vez que lo cuento en estos 17 años, no es la primera vez. Cada vez sorprende, hay gente que ¿viste? Es la tercera. Quizás nunca con tanta audiencia como tengo ahora, pero es un poco una obligación de uno, porque Alcohólicos Anónimos te curó, Claro. no te curás solo. O va a haber gente que lo logra, es muy difícil curarse Roberto, solo. y cuando hoy aparece frente tuyo en una reunión social. No tengo deseo, nada. No, pero. Te iba a preguntar. No. Porque yo, como exfumador, me pasa eso. ¿Te repele? ¿Lo podés.? Sí, me repele. Te genera Sí, rechazo. La otra vez fui a un restaurante y pedí una copa de esas de helado y le dije taxativamente que no tuviera alcohol y me lo trajo con alcohol. Y comí una cucharita y me descompuse, me puso muy mal. Claro. ¿Viste? Me repele, sí, me repele. Pero hay gente, Robin Williams estuvo 21 años sin tomar y un día estaba en un hotel, ¿viste? Y bajó, pasó por el bar y ni lo pensó, agarró y se tomó una copa. Claro. Y volvió a ser alcohólico después de 21 años. O sea, hasta ahora no hay nada que lo cure. Entonces, todo lo que puedes hacer es cerrarte la boca ¿viste? Y no tomar. Pero al tiempo, a ver, yo pensaba, por ejemplo, ¿cómo voy a comer un asado con mis amigos? ¿Viste la ceremonia del argentino, no? No es comer el asado, es hacer el asado. Claro. Estás ahí y estás chupando, ¿viste? Y no, la verdad que podés comer un asado igual sin vino. No es que no podés Sí. comer, ¿entendés? La verdad, los momentos románticos para mí habían pasado muchas veces tomando una copa, qué sé yo. ¿Cómo voy a...? Y no, al contrario, no solo está bueno sin vino, sino que ahora me acuerdo lo que pasó anoche. No, está buenísimo, además, Roberto, porque yo lo pensaba también como exfumador. Es aplicable un montón de las cosas que dijiste a un montón de vicios. Yo lo pensaba también con todo lo que pasó respecto del Mundial relacionado con las apuestas. Es decir, me imagino que mucha gente que se terminó enganchando, que te está escuchando ahora, que dice, yo no tengo nada que ver con el alcohol, pero empieza a identificar, bueno, a mí me pasa que si yo no me meto en la aplicación a apostar, en algún momento me siento mal y me tengo que ir al baño que nadie me ve y lo hago. Bueno, las redes son una adicción. Claro, ¿no? es lo que ¿Notaron? te iba a decir, las redes es una adicción. La adrenalina Totalmente. que generan, la serotonina, El celular. Ah. ¿Qué angustia le genera cuando no tiene el celular cerca? Sí. A mí me agarró un ataque de pánico cuando me lo robaron. ¿En serio? Claro. Sí. Y bueno, entonces eso es una adicción. Y perder Sí. una final de la Copa del Mundo y mirar el celular es lo peor que me pudo pasar en la vida. Basta, no quiero perder más una No, final de yo Copa del salí Mundo. de mi casa, no vi nada. Les conté el día que perdí el celular. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, estaba hace 15 años más o menos. Estaba yendo de Cugine a cortarme el pelo. Y me doy cuenta cuando llegué que no tenía el celular, que me lo dejaron en el taxi. Bueno, toda movilidad, muy según qué sé yo. Al final, viste cómo es, una señora agarró el celular y me llamaron y qué sé yo. Cuando agarro el celular, 12 mensajes de Moreno. No voy a hablar mal de Moreno en esta oportunidad. El primero decía, hola Roberto, te quiero hablar con vos, qué sé yo. El segundo decía, che, ya es la segunda vez, ya te llamo. Tercero, la puta madre, ¿qué te pasa? Te agrandaste. Lo tenía que haber guardado. Y el cuarto te bloqueó. Ah. Cosa que cada vez me puteaba más. Tan moreno que duele. Me imagino perfectamente. Porque viste que la gente, yo saqué la raya azul del mensaje, porque si Ay, no la sí. gente se pone mal que Sí, no le ansiosa. contestás. Y vos estás ocupado, ¿viste? Entonces No, la es saqué. insoportable. Es Y- terrible, es terrible. No, El tema del terrible. celular es El tilde terrible. azul es Está terrible. bueno esto porque naturalizamos que todos tenemos vicios, ¿no? Porque
Es así. No, y me parece muy valioso. Adicciones, más que vicio, Sí, adicciones. y yo insisto, claro. me parece muy importante que una figura como vos muestra la vulnerabilidad, porque es una parte vulnerable y todos somos vulnerables y realmente es difícil. Yo sé que es difícil y está buenísimo, porque todos somos vulnerables y mostrar esa vulnerabilidad, que es la que uno se siente como el perro chiquito, también abre un montón de oportunidades a otros que les cuesta Ayer una abrir amiga eso. me dijo, te mostraste vulnerable. Como diciendo, vos no tenés que hacer eso. No, sí tenés que hacer eso. Fue un ratito nomás. No cada tanto. No, pero además estamos en un momento donde con la crueldad, la deshumanización, Claro. también lo que generan es eso, ¿no? Que cada vez la gente se sienta más sola y que también recurra a, bueno, distintos elementos para tratar de calmar esa ansiedad, esa angustia, esa tristeza. Bueno, el desempleo en su momento en los 90 abrió también todo. Claro, ahí está. Los alcohólicos del desempleo. Claro, Y claro. Violencia familiar del desempleo. sí. Violencia de Muchas género, veces. pero sí. No, y también pienso en cómo en las redes sociales siempre muestran el lado feliz, porque uno que sube a las redes sociales. Y lo bueno. ¿No Claro. subís? No, la verdad que ahora tengo ganas de tomar una botella de vino porque si no, no aguanto. O tengo ganas de fumar un paquete entero porque me dieron tal mala noticia. Entonces también hay algo de mostrar la vulnerabilidad que no es lo que más se ve o como más nos comunicamos hoy en día en estas plataformas. Bueno, ¿ya está? Pero puedo incorporar. Bueno, entonces para salir, pues te puedo decir una cosa vinculada con el tema. Suscribo todo lo vinculado con la campaña del odio con la Argentina. Pero en este espacio de introspección quiero incorporar este elemento. En la Argentina se discrimina. Hay discriminación en Argentina. Claro. No es que somos todos divinos, es todo bárbaro. Pero Estamos vos hablando sos de un nosotros. tipo que viajás. Sí. ¿No discriminamos menos que los europeos? Sí, no, discriminan. Yo no estoy diciendo, no, es terrible. Y contra los inmigrantes y todo. Pero en Argentina también. Sí. Y hay una cuestión del folclore futbolero que está la discriminación ahí Sí, también. sí, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, cualquiera que va a la cancha. Yo como hincha de Boca te lo digo. Sí. Sí. Y- Yo como y- hincha de River también te lo digo. y yo lo rechazo eso, digamos. A mí Claro. me genera, Claro. digamos, repudio eso. Recordaba, ¿se acuerdan? Y lo traigo. Nordelta, que ¿Te es lo que acordás? pasaba con el colectivo, Sí. con la... En la pandemia, con las mujeres, empleadas las domésticas. Bueno, hay un elemento de que acá no es... Es más clasista que Claro, racista. acá no es racismo. Yo no pienso que... Hay un racismo no con hay lo racismo. marrón. Sí. Con las Sí, pueblos el pibito originarios. perrita, Pero, me parece que es de- pero relacionado a la pobreza siempre. Claro, Sí, no es tiene que muy ver por la relacionado a la condición, pobreza. por la piel, es de sino- discriminación. Sí, Por es ejemplo, cierto, Estados sí. Unidos es racista, digamos. En Sudáfrica era racista, pues está el tema, el apartheid, ¿no? Entonces, pero acá hay un elemento de discriminación y fuerte. Y en las canchas también se refleja, y en el fútbol Sí. se refleja mucho. Ayer se eso. viralizó algo espectacular, Nada, para Sí, cerrarlo, perdón. no para cerrarlo, digamos. En última instancia, digamos, yo suscribo todo, el tema de las redes, yo creo que todo eso también está armado. Milei, lo que estaba diciendo Roberto, tiene un componente muy importante en todo eso, pero a la vez también veamos qué es lo que pasa y repudiarlo, digamos, qué es lo Claro. que se le hace a veces con los brasileños, cuando fue este caso de la abogada, después del padre Sí. y después de otro. Bueno, qué sé yo, veámoslo también y a revés hay que señalarlo, porque no es que, uy, acá todo es Tal impoluto, cual. blanco y de cristal. Dos cosas. Uno, ayer volvió a girar mucho un tuit del hijo de Rucci, contando una anécdota del padre de José Rucci, aquel sindicalista, cuando en un giro insólito de la historia se reunió con Mohamed Ali, cosas insólitas de la vida, se tomaron juntos un taxi y Mohamed Ali miraba a la calle y decía, che, ¿y los negros dónde están acá? Porque claro, él, viste, un boxeador negro, viste, muy discriminado allá. Y agarró Rucci y le dijo, no, acá no hay negro. Los negros somos nosotros, lo tenés acá al lado. Yo conté ayer, vos no estabas, que cuando yo vine de Talar, yo iba a Canarias, sabía guardar armas, todo ahí, y me lleva mi primo a bailar casi. Y yo sacaba a bailar a las chicas y no es que me decían que no me miraban, no hacían contacto visual conmigo, se ve que me habían visto antes. Y yo le pregunté a mi primo por qué me hacían eso y me dijo, porque sos marrón.
Sí, claro. Sí, yo Nosotros pienso, somos marrones. Acá está el tema de Igual la cultura marrón. la principal Claro. campaña ante Argentina la hacen varios de los gobiernos de la derecha. Yo me acuerdo en el gobierno de Macri que pasaba también, que los funcionarios iban afuera a decir los argentinos de mierda. Y me acuerdo la histórica frase, pues ya es histórica, la frase de Demián Reidel, el tipo que está escribiendo un libro con Javier Milei en un foro afuera hace un par de años diciendo el problema de la Argentina son los argentinos. Sí, Claro. sí, sí. Y Esa ta- campaña argentina llevada de la Casa Rosada, una vergüenza. No, y también como las narrativas de quienes han emigrado, que muchas veces también forman parte del mismo sector social o que tienen esas ideas, también penetran después en sus comunidades, ¿no? Porque también es un tema. Muchos de los argentinos que se van a vivir al exterior lo hacen yéndose con un discurso muy en contra de la Argentina. claro, Pero y en línea para lo que decía Yo me voy a Roberto. España la semana que viene. cuidado. No, No te pongas la Argentina camiseta siempre argentina. fue muy abierto a la inmigración, a comparación, digamos, Italia, italianos. Hay que decir que este gobierno españoles. empeoró las leyes Exacto, y migratorias. ahora para mí, Siguen siendo mejores que los de muchos Siguen siendo, países. sí, pero las endureció bastante. esta campaña ante Argentina yo creo que el gobierno le está encontrando el foco ahora. Vieron que no está saliendo mucho a hablar de la campaña ante Argentina. Yo pregunté si en la reunión política ayer se había tratado y me dijeron que no, que ellos recién se empezaron a dar cuenta a la tardecita. Exacto, por ahora viene muy lento el gobierno con la campaña ante Argentina. están reaccionando, Pero el sector de Santiago Caputo le está encontrando Que un están foco definiendo ahí. si les sirve o no les sirve Bueno, en realidad. Porque exacto. no, es decir, tienen una No cosa tienen del claro eso. aprovechamiento de todas las circunstancias. de Claro. lo peor asumen que pueden capitalizarlo y les ha salido bien. En muchas oportunidades. Con de la lo selección peor, no, ¿eh? Digo, que de las peores No, cosas la de que la nos han selección sucedido, fue- Sí, muchas de ellas terrible. Un horror, producidas- la de la te lo digo, de selección. las peores cosas que nos han sucedido a los argentinos, muchas de ellas tienen que ver con el propio accionar del gobierno. El gobierno ha tenido, digamos, por lo menos la ductilidad de sacarle algún tipo de rédito a eso. Sí. Entonces estarán esperando a ver si esto, de última, en la tómbola les toca, Bueno, les toca a favor. Pasa que a mí me parece que el presidente argentino debería salir a defender a los argentinos. Sí, obvio. Sí. Estás pidiendo algo para. Estás pidiendo Cancillería. un jefe de Estado vos. No estás pidiendo al tarambano. No, y además justo el presidente más cipayo que tengo recuerdo, por lo menos, ¿no? No, todos estos ejemplos que están poniendo, hoy veía a Iván Jabrowski poniendo varios ejemplos a favor de los argentinos. Todos los ejemplos que estamos nosotros poniendo, si los dijera el presidente, sería noticia en el mundo. ¿Entendés? Si el presidente dijera, mirá, acá llegaron tantos millones de españoles y italianos, qué sé yo, que estaban muertos de hambre. Mi madrina me decía que estaba muerta de hambre. Durante la guerra Claro. tenía hambre. Por eso después se hacía toda la comida ella, qué sé yo, el vino, pisaba el vino, los tomates, todo, porque habían pasado mucho hambre. Él podría decir todas esas cosas, y entonces sí, todos los medios dirían, mirá, che, acá los argentinos dijeron esto. La voz del presidente es necesaria. Puede ser, qué sé yo, es un adolescente, pero por un rato, aunque diga que alguien se lo escriba. Pero también para Latinoamérica, porque esto es que hablamos de España, Italia, también de Rusia, de Polonia, pero también de América Latina, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Chile. Ahora- Claro, de Venezuela, digamos. O sea, También- Argentina es un país que abre las puertas al Sí, inmigrante. el gobierno está encontrando un foco ahí con esto, está tratando de encontrar un foco para aprovechar la campaña ante Argentina. Yo traje algunos materiales sobre lo que están tratando de buscarle la vuelta. A ver, tratando de agarrar parte del relato de Donald Trump, del trumpismo, de los republicanos allá, traerlo acá, importarlo a la Argentina y volver, a ver, en una Es que el situación... sueño del gobierno es que efectivamente importar esa agenda antiinmigrante y que la Argentina, claro, el problema de la Argentina es que abre sus puertas a la inmigración Están regional. intentando, el sector de Santiago Caputo está intentando instalar esto de alguna manera ante la lentitud de Milei, Karina, bueno, de parte del gobierno de impulsar esta agenda. Ayer arrancaron varios, sobre todo, insisto, de la órbita de Santiago Caputo. Vamos a ver en la placa número 1 el tuit de Agustín Romo, que es un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, pero es una de las manos derechas de Santiago Caputo. ¿Qué hizo ayer? Aprovechó toda esta campaña ante Argentina y presentó un proyecto en la provincia de Buenos Aires, porque él es diputado provincial, para que en Argentina, esto es una agenda que ya viene de varios años, pero la vuelve a traer ahora a colación con respecto a este tema y justamente en medio de esta campaña, para que los extranjeros no puedan atenderse gratis en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. A ver, es algo que vergüenza. sí, ya viene de... El gobierno arrancó con esto, digo, ya arrancó con esto, pero aprovechan esta movida entre Argentina para decir, bueno, los ¿Sabés qué? extranjeros Sí se quejan de somos, nosotros, somos. dale, listo, nosotros nos vamos a cerrar.
y vamos a atender solamente a los argentinos, a los de afuera no los atendemos. Hubo obviamente un proyecto de ley de arancelamiento, un régimen de arancelamiento, lo presentó, insisto, en la legislatura bonaerense, y el que se sumó también es Alejandro Álvarez, secretario de Universidades Nacionales, con la misma temática, pero a nivel educación, que la gente que viene de afuera, de otros países, pague, garpe la universidad pública. Que diga, bueno, vos no sos argentino, bueno, pagá la universidad pública. Es parte del foco y de los proyectos que le está tratando de encontrar el gobierno inmediatamente, una reacción inmediata, porque en Milei no lo vemos reaccionar, sobre lo que está pasando esta campaña anti-Argentina por esto, porque el gobierno no tiene muy claro si lo va a beneficiar o no. Entonces están tratando de buscar una agenda ahí trampista, diría yo. Lo que termina haciendo es reafirmar la posición internacional de Argentina racista, como un loop donde Le da argumentos, claro, digamos. le empieza a dar argumentos todavía mayores. Bueno, yo creo que si Milei, sin que le escriban nada, empieza a hablar del tema, la caga peor. Claro. Bueno, Totalmente. lo que pasó con la selección argentina fue un papelón, que no, la verdad es que la derrota de la selección, esta campaña de Argentina lo trascendió, lo tapó, pero lo que hizo el gobierno con la selección argentina es un papelón ¿Pero en qué histórico. cosa? Anunciar un feriado que los jugadores dijeron, no, Sin ¿qué feriado? fecha. Feriado sin fecha, festejos que los jugadores no querían festejar, están todos deprimidos los jugadores. No quieren saber nada, ¿qué festejaron? ¿Cómo perdieron? No quieren. Y fue un papelón realmente, cómo lo manejaron, de qué manera lo hicieron, nada, quedó tapado. Igual lo manejaron mal, ¿no? Porque cuando estaba Cristina, fueron a la Casa Rosada Sí. y habían salido Menem subcampeones. también, Menem. La forma en que lo fue llevar, Ezeiza. claro, Menem en el 90, claro. Maradona salió a la Rosada en el 90 sin la copa, estaba deprimido, sin afeitar, la cara de Maradona Claro. en jean, pobrecito. Y salió Menem, que aprovechó esa foto. Y el subcampeonato lo subió Ojo así. que, y Cristina ojo que también. toda esta campaña contra Tapia, ellos se llevan bien con Tapia. O sea, el periodismo ha querido dividir a Messi y a Tapia. Ellos se llevan bien, porque para los jugadores los dirigentes son importantes. Sí. Y no son boludos, se dan cuenta, más allá de si el tipo cometió un delito o no, cuando vos ves que todos los días, durante 20 horas por día, durante varios canales hablan de eso, no son boludos. Eso se llama campaña, ¿no? Entonces, ese ataque a Tapia puede haber jugado también. Sí, tal cual. Tapia hablaba todos los días con ellos. Él es amigo de los jugadores, es muy cercano a los jugadores. Bueno, pero es que es un doble problema para el gobierno también, Roberto, porque ¿cómo haces como gobierno para sostener esta avanzada del Grupo Clarín y de otros que, lógicamente, por una cuestión de negocios, están tratando de liquidar a Tapia desde hace mucho tiempo? Pero al mismo tiempo vos lo que ves es a un presidente de los Estados Unidos que le da la mano, que lo recibe a Tapia, a Infantino, a quien el propio Trump quiere encumbrar, no sé, la ONU, lo quiere llevar. Son socios, son amigos, entonces te estás peleando con los amigos de tu amigo. Bueno, el secretario de No. Estado Rubio se sacó una selfie con Tapia antes de la final, en plena tribuna. ¿Marco Rubio? Marco Rubio. Se Un sacó rubio una y foto. negro. Sí. No, Los no, jugadores pero sacaron fotos. hay un componente, a No mí me blanco. parece, con el Había tema un- de Tapia. Muy bueno que decían, en Ay. Argentina son todos blancos. El presidente de la AFA, que parecía Chiquitapia. Yo creo que hay un componente ahí vinculado con el tema de Tapia, ¿eh? Que es barrendero, que viene de abajo, que es marrón. Hay un componente Obvio. también que se avanza sobre el tema Tapia. Sí, y además obviamente del negocio del fútbol. Eso, el negocio. ¿no? Clarín, obviamente, el negocio le del sacaron los fútbol. derechos del fútbol y está hace... El negocio del fútbol y del Assad, ¿no? Y del Assad. Sí, Del tal cual, Assad. pero sobre todo de los derechos de televisación. También es cierto que el Chiquitapia tiene relaciones en Estados Unidos. No es la primera vez que aparece en ese ecosistema de Trump. Recuerdo en un evento en Mar-a-Lago el año pasado. Está ahí rondando esos espacios, me imagino, por la FIFA. Y que hay que ver si también la AFA no impulsa algún tipo de denuncia, como empezó a circular en medios internacionales. Contra la campaña, pero ¿y contra quién? ¿Quién es que hizo la campaña? Bueno, hay, Yo no encontré a nadie que me diga, no, sabemos que es esta agencia, que es No, esta hay agencia. gente, hay algún tipo de influencer futbolístico, no sé, Duca, hay un par de personas. Pero los influencers son contratados, para que la gente lo entienda. Los influencers no trabajan por su cuenta. Hay agencias de influencer que, no sé, la Serenísima quiere que aparezca un influencer diciendo qué rica la leche de la Serenísima. Bueno, hay una agencia que contrata al influencer, hace una producción para la empresa. O sea, el tipo en general no dicen lo que quieren, sino que trabajan para la empresa. Está bien, es su oficio. A ver, no hay ninguna, esto hay que repetirlo. A mí ayer no sé si les pasó a cualquier periodista, creo que La le pasó del conspiración. país. Che, es cierto que entregaron la final. ¿Qué pasó? Vos sabés, me llegaron un montón de Sí. mensajes ayer diciendo, che, ¿qué pasó? Fueron para atrás, perdieron.
Yo, obviamente, primero, no hay ninguna prueba de que una persona les haya pedido a Messi o No, Scaloni pero para ¿cómo el hacer partido? para convencer a esos tipos que son más poderosos que vos que cambien la forma? No, de ninguna Pero manera. además, ¿cómo pero- compatibilizás que entregaste la mundial y que el del mundial y que al mismo tiempo sos mal perdedor? No me cierra. No, bueno, lo que Sí, Claro, me parece tal que cual. Ahí tenés un punto, ¿eh? Pero es imposible. Claro. Es decir, pónganse de acuerdo, muchachos, A ver, acá nos si acusan, el por favor. refugio de algunos argentinos, porque perder es muy duro, yo reconozco que perder una final del mundo, a mí yo esta día que estoy de luto, pero yo entiendo que perder es muy duro. Si el refugio va a ser pensar una conspiración gigante y estar tranquilos, bueno, está bien, es una forma casi terapéutica, te diría. Vale, pero muchachos, no hay ni una prueba de que esto No, haya pasado, ni no. una, Bueno, ¿eh? Yo Lo vi que- varios tapes ya de cosas de violencia contra argentinos que lo están golpeando en Europa, en serio. Sí, sí, eso es Bueno, terrible. bueno, España. o ayer en Uruguay, Sí, con el tema también. Tigre. Tigre Nacional a ¿Nos la pegó un hinchada. uruguayo? No, peor, balazos al micro. Balazos al micro, balazos no, al grave, micro, grave. balazos Por al suerte micro. no hay ningún herido de gravedad. Al micro de Tigre, que le ganó 3-0 ayer a Jamás Nacional. pensé que me iba a sentir más seguro en Argentina que en otro lado. a ver, Bueno, es que acá incluso cuando hubo imágenes de en los festejos de Inglaterra, uno con las camisetas de Inglaterra o en Nueva York, y lo que se hace es sacar y correr a esa persona. Digo, no va la gente y lo caga a trompadas. Bueno, evidentemente en España no está ese código, todavía no lo aprendieron. Claro. no, pero también Son lo muy que- civilizados, pero te cagan a trompadas. Exactamente, qué barbaridad. Madre, no, ¿cómo me va a decir Pichetto, que sí? no. Qué barbaridad lo que están haciendo con nuestro amado país. El menos Me quiero indicado. matar. Así que a nosotros que somos un país nos dicen que somos discriminadores también. Mira vos, Vos mira sos vos. discriminador, El Miguel. tupé que tienen los yanquis nos dicen eso. Tengo que dar ejemplos. Todos los días vemos cómo someten a negros e hispanos. Hasta hace 5 minutos los negros no tenían ningún derecho en Estados Unidos, Inglaterra, España, países colonialistas, países que han aniquilado culturas Bien, enteras. Pichetto, bien, bien. Los mayas, ahí. los incas, los aztecas, hasta los mexicanos se unen a los españoles. Qué vergüenza, qué indignante. Me pone mal, Roberto. Bien, Pichetto, bien. Me pone muy No mal, Roberto. llores, no llores. Argentina es un ejemplo de diversidad y tolerancia. Acá fueron bien recibidos los gallegos brutos, los italianos mononeurales, que vinieron en barcos, todos roñosos. En este país tratamos como un ser humano a Seferino Namuncurá. En este país le abrimos la puerta a los bolitas, a los paraguas, a los chirotes. Bueno, Pichetto, bueno. Aunque bueno. Perú nos manden a todos los chorros para acá, nosotros los recibimos, No, recibimos Pichetto, a no. diversidades sexuales aún sabiendo que no son normales. No, Roberto. Pichetto, no, Pichetto. Miguel Ángel, A mí lo único que me preocupa, Al único que no logra caricaturizar es a Pichetto, que es peor que esto. yo voy a decir esto, Roberto, lo único que me preocupa es haber naturalizado el término marrón. ¿Eh? Sos blanco o negro, no se puede ser tibio en todo, viejo. No se puede ser tibio. Ay, Dios menos mal que mío, no le no se preguntamos puede. por el pueblo Bueno, mapuche. no. Pues, Cuénteme, Alfredo, que los Terrian trabajadores son los- recibimos, hasta los Terrian. ¿Por qué decís que los trabajadores son los enemigos de Milei? Viste que Milei tiene una campaña y el mundo libertario discursiva de que los periodistas son lo peor del mundo, o sea que quienes parecen los enemigos para Milei son los periodistas, los izquierdistas, los kirchneristas. Y la verdad que a mí me parece que esto ya está actuando como el escenario, el telón para ocultar que en realidad los verdaderos enemigos para Milei son los trabajadores. Y esto se ve ya pasado más de 30 meses de gobierno y donde uno ya puede empezar a sacar la hojarasca y ver en realidad dónde está apuntando Milei. Y obviamente que esto lo hace como representante del objetivo, el deseo histórico del poder económico, que es debilitar a los trabajadores. Entonces, elaboré una serie de puntos para decir, bueno, vamos a sustentar, decir, bueno, ¿por qué son los trabajadores los enemigos para Milei? Porque los ataca permanentemente, nos ataca permanentemente. Y entonces hay datos que son, pero brutales, porque uno naturaliza, por ejemplo, el primero, que el salario mínimo perdió casi 40% del poder adquisitivo. 40%. No es que decís, bueno, bajó 3 puntos.
40%, lo que significa que ahí hay una batalla deliberada para atacar ese piso salarial, porque ese piso salarial es muy importante para las negociaciones de los trabajadores informales y de los trabajadores formales. No es que es irrelevante el salario mínimo vital y móvil, además que es referencia para el cálculo de el monto de programas sociales. Segundo, utilizó a los trabajadores públicos como el ancla salarial. Vos ves la evolución de los salarios y los empleados públicos tienen pérdidas de hasta casi 36%. Cuando hablamos de los empleados públicos, quiero mencionar, y justo que hoy es miércoles, día de fajar y de golpear a los jubilados, cuando hablamos de los empleados públicos estamos hablando de la policía. Es la policía, las Fuerzas Armadas, o sea, la Fuerza de Seguridad, obviamente que también los docentes universitarios, los médicos, o sea que no es el empleado caracterizado del sector público improductivo. Bueno, y lo que se da, por ejemplo, todos los miércoles es esa disputa entre dos que son castigados por el ajuste de Milei. Los policías pegándole, recontraajustados, pegándole a otros que son recontraajustados, que son los jubilados. Vuelvo. ¿Qué es a donde también se observa, digamos, que los trabajadores son enemigos para Milei? Hay una destrucción masiva del empleo asalariado formal, que es el que está mejor pago, el que tiene cobertura previsional, cobertura de salud, para vacaciones pagas, aguinaldo. Bueno, hay una destrucción masiva de empleados asalariados, casi, según el último dato, lo voy a redondear para arriba, casi 400.000 trabajadores de empleos formales, que a la vez, y esto está vinculado, se incrementó la informalidad a un nivel récord del 44,2% al primer trimestre de este año. Ya lograron que casi 1 de cada 2 sea no registrado. Son números que para cualquier economía que aspira a tener un desarrollo intermedio y a un desarrollo pleno, son dramáticos, digamos, de ese mercado laboral. Récord, por consiguiente, en la informalidad laboral, donde construyó después, frente a esto que sería la política laboral, la política económica, una reforma que es llamada de modernización laboral, donde se reduce la base utilizada para calcular las indemnizaciones, el banco de horas abarata y flexibiliza la jornada laboral, se debilita la negociación colectiva y se limita el derecho de huelga. Lo que vos entonces encontrás es que ahí hay una reforma profunda del mercado laboral. ¿Para qué? Para debilitar al trabajador. Entonces, si mi enemigo son los trabajadores, vamos a debilitarlo. Entonces, Milei tiene una política deliberada de perjudicar a los trabajadores. ¿Pero para qué? Con un objetivo para mí muy claro, que es que haya trabajadores baratos, inseguros, porque no van a saber si pierden o pueden mantener el empleo, y con escasa capacidad para rechazar condiciones de sometimiento. Esto es el punto central. Entonces, ¿por qué? Entonces, para someter a un amplio universo de la población, bueno, entonces, más allá de los periodistas, de los izquierdistas, de los kirchneristas, claramente donde vos encontrás ya una política material de combate es a los trabajadores. Hablando de la reforma laboral, vos decís, Mariano, que están más en contra de la reforma de los empresarios que la CGT. Sí, es impresionante a transitar en estos momentos, sobre todo cuando estamos a horas de el inicio de un plan de lucha que va a tener la marcha de hoy de los jubilados su epicentro, porque va a estar acompañando la Central Obrera esa manifestación. Te voy a decir un solo dato de ese acompañamiento. Ayer le pregunté a un dirigente de la mesa chica de la CGT en qué va a consistir el acompañamiento a la marcha de los jubilados, si uno lo sitúa como el inicio
de un plan de acción escalonado. Bueno, calculaban entre 6.000 y 10.000 personas para acompañar a los jubilados. Ese será la apuesta de la CGT, que uno puede decir, bueno, es un número interesante si lo pensamos en términos de los 200, 300 sindicatos con capacidad de movilización. La verdad que 6.000 personas es muy acotado, es el movimiento de los denominados cuerpos orgánicos, es decir, la dirigencia intermedia, no de hecho, se nota que no hubo un llamado porque no fue muy publicitado. Claro, no es el llamado de la dirigencia de la central a los afiliados, a los trabajadores en general, a volcarse a las calles para defender a los jubilados, sino un gesto, una gestualidad. Y vos me podrás decir, bueno, esa gestualidad, ¿a qué apunta? Apunta a ver si la CGT puede incidir un poco más en la agenda contra la reforma laboral, sobre la cual ya tuvo un éxito. Por eso te decía que quizás este título puede ser discutido, pero creo que es inobjetable. Hoy por hoy vos tenés una CGT conforme con el resultado hasta ahora de la aplicación de la reforma laboral y tenés a cámaras empresarias que están muy enojadas. ¿Por qué están enojadas? Están advirtiendo que van a ir a la justicia. ¿Por qué? Perdón, no me queda claro. ¿Quién representa a quién entonces? Bueno, es más complejo, sería la respuesta. Te invito a ver esto. Mirá, la reforma laboral sabés que fue aprobada, que entró en vigor, pero que, como siempre sucede, hasta que no se reglamenta, esto no tiene una aplicación concreta. En la placa número 2 podemos ver el decreto 407, que reglamentó la reforma laboral. ¿Qué hizo esa reglamentación? Bueno, básicamente lo que hizo fue sobregirarse por encima del texto parlamentario, incluso del texto que en negociaciones por lo bajo habían acordado en muchos puntos la CGT y el gobierno, diciendo que vamos a romper en definitiva con los métodos de financiamiento, las estructuras de los gremios y de las cámaras empresarias. Fíjate quién lo firma, el decreto. Al final tenemos las firmas del decreto 407, que son Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, que en paz descanse, y Luis Andrés Caputo, el ministro de Economía. Qué lista siniestra. ¿Por qué me detengo en esa firma? Porque es muy interesante lo que sucedió un mes después, Roberto, de esta reglamentación, que levantó muchísima polvareda, que enojó a todo el mundo. ¿Por qué? De nuevo, iba sobre todo a romper la posibilidad de financiamiento y de sobrevida de los sindicatos por un lado, pero también de cámaras empresarias que son las que negocian con esos sindicatos y que juntas van todos los años a la Organización Internacional del Trabajo y dicen, che, el modelo sindical está bien, nosotros nos peleamos, nos matamos en la paritaria, pero el modelo sindical argentino, el modelo de negociación colectiva está bien. Un mes después, el gobierno se da cuenta que nadie se había sentado. ¿Te acordás que la semana pasada te conté 800 convenios? Estaba instando a que se reunieran. 800 convenios colectivos, la cantidad de anuncios que hicieron, vamos a dar vuelta a la negociación colectiva, vamos a llamar a 800 actividades. Roberto, no fue nadie. Lo contamos acá en exclusiva, no nos escuchaban. Después empezaron a darse cuenta los otros medios. Che, pero es verdad que nadie se está yendo a negociar. Bueno, a tal punto fue ¿Vos que decís nadie... que el fin de la ultraactividad es uno de los conflictos que genera? Absolutamente. ¿Por qué? Porque eso obliga no solo el fin de la ultraactividad, sentarse sino a negociar de nuevo. Obliga y eso genera conflicto, un ámbito obliga a conflictivo. renegociar, pero sobre la base de esta reglamentación que hizo Federico Sturzenegger, muy restrictiva respecto de las fuentes de financiamiento para los sindicatos y las cámaras patronales. Bueno, un mes después el gobierno se da cuenta que nadie se estaba sentando a negociar, que no podía obligarlos a punta de pistola a ir a negociar. Y en la placa número 3 podemos ver el nuevo decreto aclaratorio del decreto aclaratorio, es decir, reglamentario del decreto reglamentario, que dice, bueno, no vamos a romper los esquemas económicos, muchachos, quédense tranquilos. Nosotros vamos a explicar de qué modo las fuentes de financiamiento van a poder seguir sosteniendo los gremios. Es muy complejo, es todo un ejercicio que merecería la opinión de un actuario para saber esto, pero a grandes rasgos lo que te digo es, el primer decreto le sacaba todos los fondos posibles a los gremios y a las cámaras empresarias. Este segundo decreto, un mes después, se la devuelve. ¿Quién firma este decreto, Roberto? Fíjate al final de el 612/2026. Milei, Sandra Petovelo y Diego Santilli. Es decir, ninguno de los ministros que firmó el primero firma este decreto. ¿Y esto por qué es una señal política que yo pongo de relieve, Roberto? Porque la asunción de Diego Santilli
justamente estaba pensada para esto, para tender una serie de puentes hacia sectores con los cuales parecía que no había ningún tipo de interlocución. Santilli lo intentaba como ministro del Interior y nadie le daba bola, porque todo lo que hablaba con los sectores sociales volvía al gabinete y le decían, sí, anda tranquilo. Y Caputo se lo cortaba. Bueno, ahora pareciera que no, que el gobierno entendió que si quiere las famosas efectividades conducentes sobre la mesa, tiene que poner a alguien a negociar y tiene que ceder algo. Claro. Bueno, ahí lo que tenés centralmente es qué es lo que cedió el gobierno. Cedió volver al punto original donde los gremios y las cámaras patronales tienen fuentes de financiamiento. No obstante lo cual, nosotros contamos en estos días en el Destape, en exclusiva, que hay cámaras empresarias que ya están preparando objeciones. Y ahí es donde te cierro el concepto. Recién me decías, bueno, ¿es posible pensar que en la CGT hay más conformidad con la reforma laboral y en las cámaras empresarias A mí me parece están que más enojados? Sí, que eso ocurre con una parte de la reforma. No con por todo. supuesto. Bueno, pero ¿qué es el corazón también, Roberto? Porque la ultraactividad... Bueno, pero sí, estoy de acuerdo con vos que la Es un ultraactividad es el punto muy corazón, importante. porque vos tenés que empezar de cero a negociar, podés empezar a decirle al tipo, vos vas a venir todos los días, 20 horas por día. Claro, pero no es solo la caída de la ultraactividad, y ahí es donde voy al punto. Porque esa ultraactividad a vos Lo te de obliga las- a renegociar lo de en las- determinadas condiciones. Claro. ¿Cuáles son Lo esas de las condiciones? horas extras es muy ventajoso para los empresarios. No, pero escuchá esto. ¿Cuáles son esas condiciones para la renegociación de la ultraactividad? Que no es que van a negociar necesariamente los mismos actores, porque el mismo Sturzenegger dispuso que si vos vas como empresario con el 10% de trabajadores de una actividad, te sentás en pie de igualdad con el que tiene el 90%. Claro. Entonces, hasta ahora negociaba la Cámara Argentina, lo voy a brutalizar, pero es un caso muy concreto que puede saltar en cualquier momento. Si vos ibas en la Cámara Argentina de Comercio y negociabas la paritaria con tu amigo Armando Cavalieri de toda la vida, Claro. ahora van a venir los supermercadistas Ahora entiendo. y le van a pelear a la Cámara Argentina de Comercio y le va a Claro. poder disputar. Claro, Es decir, claro. ¿qué es lo que venimos explicando en A el mí me Destape decían lo todas las mismo con semanas? que, viste, antes, acá los medios siempre en realidad los trabajadores negocian con Clarín, que es el que maneja toda la paritaria, Claro. qué sé yo, y que esto hacía ahora que otros medios, claro. Bueno, ¿qué es lo que busca? Estamos insistiendo hace mucho en el Destape, trabajando sobre esta línea, y me parece que más temprano que tarde esto se va a ver con mucha más claridad. Roberto, lo que hace Federico Sturzenegger es anarquizar las relaciones laborales en Claro, Argentina. exactamente. Está buscando en esa lógica de rompamos todos los juguetes, Claro, claro. saquemos el mayor beneficio. ¿Por qué? Porque después, en esa anarquía, ¿quién va a terminar laudando? El ministro de Regulación, que vino a desregular todas las relaciones Claro. laborales, va a ser el que tenga la última palabra. Una Es decir, cosa que- el gobierno libertario va a terminar siendo un gobierno virtualmente intervencionista en toda la línea, Claro. definiendo quién gana y quién pierde. Claro. Una cosa que me decían a mí es, si siguen rompiendo el juguete, los sindicatos fuertes van a ser los troscos y vamos a tener más problemas que con esto que nos llevamos bien. Bueno, yo te voy a adelantar, voy a spoilearme una nota que estoy cerrando para hoy en la web del Destape, Roberto. Esto no es la primera vez que pasa. Hace 60 años, Arturo Humberto Ilia firmó el decreto 969 diciendo que la negociación salarial ya no iba a caber solamente por parte de los sindicatos de rama de actividad de alcance nacional. Que cualquier sindicato, es decir, hay una serie de ítems de aquel decreto que ya, de nuevo, cumple 60 años, calcados en la reforma laboral de la ¿Qué tema actualidad. tienen los radicales con los sindicatos, no? Bueno, anda en cada etapa de los radicales. Y ¿Sabes cuál fue el Alfonsín. resultado de ese proceso, Roberto? El cordobazo. Claro. ¿Y cuál fue el resultado del cordobazo? Una nueva ley de la Revolución Argentina, entre comillas, firmando el poder de los sindicatos en sobre las obras sociales. Es decir, se sobregiró tanto aquella gestión que terminó dándole Claro. poder a quienes quería reventar. Claro, claro, Entonces, lo claro. que están temiendo hoy las cámaras empresarias que van a la justicia y le dicen, che, no te sobregires, no rompas el juguete, déjanos seguir Claro. negociando con los muchachos con los que nos llevamos también a lo largo Claro, del mal tiempo. no nos ha ido con esto. Qué mal no nos ha ido. Bueno, hoy la discusión está sobre esto y por eso vas a ver una CGT que va a mostrar un poco de musculatura el 22, que va a participar en una movilización al Ministerio de Economía a favor de los morosos, que va a estar participando también en protestas cuando se reúne el Consejo del Salario, que va a participar en la Cayetano. movilización de San Cayetano. Ahí hay una cantidad, ahí está.
además de la marcha de los jubilados, el 7 de agosto en la movilización de San Cayetano, en la siguiente placa creo que continúa, porque hay varios, de acá hasta noviembre está este plan de lucha, una concentración frente al Ministerio de Economía, en la Semana Social, claro, porque va a tener que ver y van a estar esperando la llegada del Papa León XIV. ¿Van a estar en el Ministerio de Economía el lunes cuando esté Cristalina Georgieva? Me parece que no está previsto. Perdón, Teléfono. Perdón, Cande, pero no, Hola, que- chicos, hay que el ver lunes si no lo ese. podemos Hay que arreglar. ver si la CGT no se reúne con el FMI, que habitualmente Siempre ocurre. lo hace. Siempre esas lo hace. relaciones Siempre lo están, hace Gerardo existen. Martínez, es un clásico en las reuniones con la comitiva del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué te dice todo esto? Te dice, va a haber una serie de hechos y de gestualidad, pero de ninguna manera va a haber un nuevo paro nacional. Tiene que suceder una hecatombe, Roberto, para que haya un paro nacional en la Argentina por 24, por 36 horas, como han dicho muchos sectores. Si todo marcha acorde al plan, como diría Santiaguito Caputo, no va a haber una espiralización de la conflictividad, porque lo que hace la CGT desde hace mucho tiempo en la Argentina no es azuzar la conflictividad, no es agravar las contradicciones con el gobierno, sino básicamente administrar la conflictividad en la Argentina. Y lo que está tratando la CGT es de decirle al gobierno, no sean giles, no rompan los juguetes, del mismo Claro. modo que lo dicen los empresarios. Sí. Nosotros somos la garantía de que no va a haber un desborde de esa conflictividad y no te van a romper la casa de Es gobierno. que siempre hace una de más Sturzenegger, ¿no? Porque con dos cosas que le dio a los empresarios. El tema de las horas extras y el tema de las indemnizaciones. Indemnizaciones, claro. Eso es un dineral, eso es una transferencia Sí. de ingresos gigante. Nadie quiere el FAL, Roberto. Gigante. Nadie lo quiso cuando era el fondo de cese. Nadie lo quiere ahora Pero, como FAL. pero a ver, una cosa es antes que lo tenías que pagar vos. Ahora que decís, che, ese 3% del ANSES, ¿me lo pasás allá? Ah, la puta. Es criminal. Es la previa de una reforma previsional. Y eso lo decimos un miércoles, que es un miércoles atravesado por una jornada de lucha. Digo, está cortado el puente Pueyrredón, hay un corte en Puente Saavedra, hay cortes en Mar del Plata, hay cortes a lo largo y ancho del país. A esta hora por los movimientos sociales, principalmente por el corte del programa Volver al Trabajo. Ese bono, lo hablamos acá, ese bono de 78.000 pesos. Repito, 78.000 pesos. Parece muy poca plata, pero en este contexto puede ser la compra de alimentos para ese comedor que está desfinanciado. Es la forma de financiar justamente los comedores populares y el sostenimiento, básicamente, de esas redes mínimas. Y después esos movimientos van a ir a la marcha más tarde en el Congreso con los jubilados, con la CGT y Hablemos con de las cómo 12 TAs. llegan los jubilados, ¿no? Sí, me interesa mucho arrancar con la placa 1, porque vos decías, bueno, parte del problema del FAL tiene que ver con el desfinanciamiento de ANSES, ¿no? O sea, tiene que ver con el problema que va a tener el ANSES para poder pagar las próximas jubilaciones. Y este estudio de IDESA lo que muestra es cómo se fue evolucionando en los últimos 3 años la cantidad de jubilados con y sin moratoria. Obviamente que desde que se eliminó la moratoria, lo que vemos es que hay un número muy estable de jubilados, jubiladas por los 30 años de aportes, que son más o menos entre 105 y 110.000 personas, y lo que se reduce muchísimo es la cantidad de jubilados, jubiladas que entran justamente por moratoria previsional, mientras crece los jubilados y jubiladas que entran por la pensión universal de adulto mayor. Recordemos, la PUAM es para personas, tanto mujeres como varones, mayores de 65 años, que no cobran una jubilación mínima, sino que cobran el 80% de una jubilación mínima, es decir, menos de 400 lucas. Un invento del macrismo ese. Un la invento PUAM. del macrismo, totalmente. Sí, para tratar de sacar, porque también la jubilación es el reconocimiento de un trabajo que vos diste a la sociedad durante tus tiempos activos. La pensión funciona como una asignación social. Entonces la pensión universal de adultos mayores no se puede heredar, ¿no? Esta forma de organización muchas veces de las parejas más grandes, donde cuando fallece uno cobra la pensión, bueno, justamente la PUAM no permite eso y también es un conflicto para pensar cómo viven y cómo se sostienen esos adultos mayores. ¿Qué dice este estudio de IDESA? Que hay que hacer una reforma previsional, y que hay que hacer Claro. una reforma tributaria, porque como estamos con mayores niveles de informalidad, con destrucción de empleo privado registrado y empleo público registrado, entonces los próximos años no va a dar para sostener a esas personas que se están jubilando con los 30 años de aporte. Un poco en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. De hecho, en la placa 5, en este estudio del CEPA, vemos cuántas personas
personas que tienen hoy la edad para jubilarse tienen efectivamente los años, los 30 años de aportes que se necesitan para entrar a una jubilación. Y ahí vemos que son 1 de cada 5 varones. O sea, 1 de cada 5 varones tiene los años necesarios para poder jubilarse y solo 1 de cada 10 mujeres que está en edad jubilatoria tiene los años de aportes, recordemos, años de aportes trabajando de manera registrada para poder entrar a una jubilación. Entonces es un conflicto porque termina funcionando esta reforma previsional. De hecho, en el caso de las mujeres, que tienen que esperar 5 años más para poder entrar a una pensión universal y que va a ser la realidad de casi la totalidad de las mujeres. O sea, 9 de cada 10 mujeres va a tener que esperar 5 años más para cobrar el 80% de una jubilación mínima ante esa eliminación de la moratoria. Y eso sigue sin resolver, incluso sin las moratorias, sigue sin resolver el problema del financiamiento del ANSES. Y ahí en la placa 2 vemos un poco ese recorrido del superávit fiscal, o sea, básicamente de la recaudación tributaria, si alcanza o no alcanza la cantidad de plata que recauda el Estado. Y lo que vemos ahí es, bueno, cómo se va achicando justamente ese superávit fiscal, incluso teniendo en cuenta las metas del Fondo Monetario Internacional. Me gustaría decir que esto es algo que va a ver Cristalina la semana que viene, pero la realidad es que no, porque Cristalina Georgieva hace el rol político, así que no es que está mirando en particular estos números que no favorecen al gobierno, pero que también hablan de cómo se va preparando y cómo se va haciendo el camino para que, si hay una segunda gestión libertaria, efectivamente se arranque con la necesidad de una reforma previsional, una necesidad que instalan ellos por esta caída de la recaudación tributaria. Hay un desfinanciamiento deliberado del sistema previsional, y entonces de esa forma, bueno, se dan cuenta que está quebrado, y entonces al estar quebrado, y además vieron no hay plata, vieron que a la vez hay un montón que no pueden jubilarse. Bueno, con el sector privado, con la jubilación privada, van a poder jubilarse. Digamos, esas son las dos líneas argumentales que van a la vuelta de las AFJP. Claro. El año que viene se vota esto, Sí. El año que viene se vota si se viene una reforma jubilatoria o no, si se viene una reforma previsional. En el no. 27 es difícil. Para el año electoral no, para la segunda gestión. En la elección presidencial en la se elige elección, si en la Argentina va a tener una elección. reforma La previsional. existencia del PAMI se vota. Se vota los medicamentos. El año que viene se vota esto. Digo, Sí. va a estar en la campaña porque el gobierno ya lo dijo abiertamente. En el segundo mandato de Milei se viene una reforma previsional. Los jubilados no van a ganar, ahora si ganan 2 pesos no van a ganar un mango. Directamente. Bueno, la jubilación mínima, para poner un poco de números a esto, hoy en día está en poco más de 400.000 pesos. El ministro de Salud dice que no puede existir una obra social donde todos son viejos y enfermos. Es el concepto de Mario Lugones sobre el PAMI. Sí, eso Mario dice- Lugones, la que sigla de viene PAMI del es obra sector social para privado viejos de la enfermos. salud. Claro. Sí, Y eso el tipo dice que no. Son las mismas palabras que usa Santiago Caputo. Lo mismo, Santiago Caputo dice lo mismo, lo dice en privado, el de estar presente en estas cosas. Santiago Caputo dice exactamente lo mismo. Obviamente Lugones viene de ese lado, pero Viene él del cree lo sector mismo. privado, representa sus intereses muy bien. Ahora, mi pregunta Llega el para- gobierno pero por Santiago tampoco- Caputo, quiero decir. Tampoco le sirve al sector privado que los jubilados vayan al sector privado. porque Si no tienen pagan un tampoco seguro capacidad. médico, A ver, sí. sacarle la atención médica a las personas mayores es abandonarlos, es matarlos. Después de las Que ya está pasando. las personas mayores tienen enfermedades porque es lógico, es la edad de las enfermedades. Entonces, es una decisión del Estado, si querés de la sociedad, si vota esto, volvemos a lo que votamos como al principio, de si va a matar a los viejos o los va a dejar seguir viviendo. Bueno, hoy en día vivimos, y por eso todos los miércoles tenemos estas manifestaciones de jubilados, vivimos la realidad de jubilados que eligen entre comprar medicamentos y comprar comida. Yo ayer lo decía, lo de la edad promedio es un verso, ¿viste? En el promedio Sí. se ahogan los enanos. Digo, la gente de Recoleta vive 100 años, en serio, vayan a caminar por Recoleta, viven 100 años. Dice, 75 es el promedio. Sí, bueno, porque en la villa viven 50. Hoy no es que la gente vive más porque sí, la gente vive más porque existe el medicamento. Entonces, si lo podés comprar, puedes vivir 80 años, 90 años. 100 años. Si no lo podés comprar, vas a vivir como antes, 50 años, 55. Y aparte Ahora, yo los jubilados ya quería- no saben cómo endeudarse. Digo, no. ¿Me dejan entender esto? Porque si la prédica del gobierno y del Fondo Monetario es, bueno, no alcanza, ajustemos más. Sí, no hay como plata. ajustamos más, vamos a recaudar menos. Como recaudamos menos, nos endeudamos. Ajustamos, es decir, ese círculo. Pero en el medio vamos a bajar las retenciones, vamos a bajar el Claro, impuesto a los ese- bienes de lujo claro. y además vamos a bajar bienes Claro, personales. Claro, pero yo voy a la prédica. Sí. Mientras tanto, beneficiamos a los de siempre. Eso por supuesto. Pero digo, la prédica, todo ese ciclo de ajuste, ¿tiene algún final
Sí, un Estado cada vez más chico. Claro, pero no es que se le tiende a presenta cero, que decís vos. una vez que logremos que la baja de los jubilados, ya que coman maíz todos los días, bueno, ahí sí, una vez que equilibremos vamos a, como dice el Jabo, que dice los salarios van a explotar, van a ser una maravilla. ¿Hay un horizonte de eso? El horizonte es el privatizar el sistema previsional, Ellos quieren como ya cortar el sucedió en la flujo. Es decir, Argentina. que al fondo es seguir cavando. Sí. Es decir, al piso, al que nos están llevando es seguir escarbando. No que ese piso va a ser la No va a haber plataforma de rebote. despegue. Lo que A pasa eso es que voy. los primeros años en una reforma previsional en realidad perjudica al Estado. Sí. Porque el Estado sigue pagando las jubilaciones y los aportes van a los privados. Ojo con eso. Obvio, pero es la gran pelea que después es muy difícil de levantar eso. En Claro. Chile, por ejemplo, Boric tenía la gran promesa, no de estatizar las AFJP, que las llaman distinto, pero AFP. son las AFJP, sino que decía, bueno, pasar a un sistema mixto. No solo no pudo hacer eso, sino que la única conquista que pudo hacer es bajar las comisiones que cobran estas Claro. agencias. Es lo único que pudo hacer. Y fue una mejora para la gente, pero corrupción mínima. que hubo acá. Terrible. Vos hacías el aporte, ¿no? Entonces el banco administraba tus fondos. A la mañana hacían una compra de acciones al portador. No se sabía de quién era esa acción. El banco la compraba. A la tarde, si había dado ganancia, era una compra del banco. Si había dado pérdida, una compra de los jubilados. Eso pasó acá en Argentina, muchachos. ¿Y quién salvó a los ¿Verdad, jubilados? Alfredo? ¿Lo publicábamos? Sí, sí, total. Acá hay un punto central que... ¿En dónde lo publicaban? ¿En Página 2? Página 12. Así. Roberto, sí, ¿qué? Hace algunos años, ¿qué? Les quiero preguntar, ¿cómo? Cuando éramos ¿El editor? ¿Cómo era? Vos- éramos vos chicos chupete, nosotros. vos Sí. usabas el chupete. Mi jefe. Usaba el chupete. Ni se había leído Cuando todavía. tomaba la teta. Claro, ahí está. Cuando tomaba la teta. Ahí tenías, este hombre hacía siempre la etapa del suplemento económico calle, Armando Quilombo. Lo feo Este es de, un chapero, de se ser nota que es un grande es que chapero. ves las mismas cosas muchas veces. Sí, total, Es total. Duro frustrante, repetir ¿no? el pasado. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahí vinculado con el tema de la jubilación, el primer cuadro que vos presentaste, Cande, vos ves el tema de cómo bajó la presentación de moratoria. Más o menos hice cálculo así rápido con mi vista, más o menos hay una diferencia de 120.000, 130.000, ¿no? 2000, Sí, cayó 45%. Bueno, yo me quedo con esos 120.000. Hay 120.000 que no tienen jubilación. Digamos, en este 2000, ahí está, en el 2026, hay 120.000 personas que no entraron en jubilación, Sí. dejaron de tener un ingreso que sí, vos ves más o menos que es promedio, que es 100.000, 150.000 más que entraban en moratoria. En este año no pudieron hacerlo. Están totalmente a la intemperie. Exactamente. Que es lo que pasaba en la década del 90. Claro. La década del 90 Claro. vos tenías muchísimos que terminaban y dices, bueno, ya está, no tengo trabajo, entraba en la edad de jubilación, no sumé los aportes, cero ingresos. Por eso tenías muchos adultos mayores, está claro lo que estoy diciendo, adultos mayores que eran pobres, digamos, Claro. pobres de toda pobreza, porque Claro. no tenían ningún tipo de Claro. ingreso. No, cuando vos hablas con los funcionarios de este gobierno y del macrismo también, lo que te dicen es, acá hay que volver a la cultura donde los hijos ayudan a los padres. Sí, sí, Donde esa es la onda ahora. ¿Con qué lo vas a ayudar? Es ¿no? una práctica, Le pero- quedaron unas cosas a Alan que sí, quería mostrar que me interesa que la gente los vea. Sí, porque respecto a toda esta campaña, a mí me parece que, insisto, todo lo que está pasando con las redes sociales a partir de la final del Mundial es un gran laboratorio de, por lo menos, cómo circulan hoy los mensajes y cómo pueden cambiar las opiniones de grandes masas. Veamos la placa número 4, porque empezaron a aparecer ayer los primeros estudios, y creo que toda la semana vamos a ir teniendo cada vez más información y más datos respecto a, bueno, cómo han circulado en las redes sociales estas narrativas anti-Argentina en una primera etapa. Estas las recopiló ad hoc. Acá tenemos 4 ejes. Vos fíjate, de alguna manera, casi que las distintas agendas que circulan en redes sociales terminaron recibiendo un mensaje anti-Argentina o sobre Argentina, que es una manera también de copar Desde el distintos debate. lugares te llega, con Claro. distintas agendas. O Ok. sea, tenés por un lado la agenda anti-argentina respecto a como tal, después la que vincula a la Argentina con el racismo, la otra es la de todo el eje Netanyahu, Israel, Milei, Palestina, y por el otro lado, Argenfifa para el universo deportivo, que especulaba con el hecho de que la final o que Argentina había tenido primero un cierto favoritismo por parte de la FIFA, que el partido estaba arreglado. Entre todas esas, entre el 11 de junio y el 20 de julio, tenés
casi 3 millones de menciones únicamente respecto a estos temas. Es decir, un volumen muy, pero muy grande. Es un montón, 3 millones. Por eso. Después veamos en la número 5, porque puntualmente sobre el racismo se ve la evolución de cómo ha ido, en virtud de cada partido, aumentando el volumen de conversación que vinculaba a la Argentina como un país racista. Y ahí se ve cómo, obviamente, cada partido funcionaba como catalizador y cómo se fueron disparando en las distintas fechas. Veamos también el número 9, es un video que también está circulando, hecho con inteligencia artificial, que circula en los Estados Unidos, está en inglés, donde hace una reconstrucción maliciosa, fake, de la historia argentina para sostener que somos racistas. Does Argentina have almost no black people when the rest of South America is so diverse? In ¿Por qué Argentina no tiene 1770, negros? Argentina introduced a Dice el policy video, called si blanqueamiento, Latinoamérica es tan which literally means diversa. The Dice que first step en was 1770 conscription. hubo una Black men were the first to be política de drafted and sent blanqueamiento. straight to the front lines ¿Qué, los during pintamos? the wars of independence No. and the war of the Triple Alliance. ¿Qué es lo que los The second matamos? step was Que division. matamos a los negros, que los llevamos a la Black women guerra. were permitted into European communities, Que después but black men were not. This was deliberate social programming, fue designed to encourage black deliberadamente women into establecido white que las marriages mujeres negras and tenían que slowly estar erase con their los hombres bloodline blancos over europeos. generations. The third step was poverty. ¿Quién era? Black men were blocked from education and kept in Que poor los conditions hombres negros so that estuvieron diseases like bloqueados yellow de la fever educación could y la do the rest salud, of the que por work. eso murieron por la fiebre Final amarilla. step was replacement. Buenos Y Aires después el was rebuilt reemplazo, in the image of Paris. que Buenos Aires fue European men were reconstruida given full como, financial backing como la París de to América, immigrate, settle and marry y que se into le the daba population. presupuesto a los Argentina was inmigrantes 90% people of europeos color in para 1770. reemplazar a los Today, negros. that number has fallen to less than 1%. ¿Quién hizo Bueno, esto circula, no sabemos la fuente, circula en cuentas de distintos influencers. Es un video hecho con inteligencia artificial y con obviamente, una campaña fake vinculada al racismo. Este video, en la cuenta que a mí me llega, tenía más de 1 millón de reproducciones, este reel de Instagram. Antes esto llegaba en un paint berreta, Exacto. Que te hacía reír por lo Ahora le da burdo. credibilidad, Ahora claro. la inteligencia artificial lo hace lucir casi como una producción hollywoodense incontrastable. Que parece un documental. Claro, parece un documental, claro. Un pequeño documental. Esta narrativa que se pliega a los comentarios de Samuel Jackson, de la congresista norteamericana, de Varoufakis, después empiezan a aparecer referentes que tienen credibilidad, Claro. que con nombre, apellido y con una carrera que los avala, terminan a su vez validando estos discursos que son falsos. Por otro lado, veamos también los datos, qué ocurre en Argentina, ¿no? O sea, ¿Argentina es un país racista o no? Hay una pregunta que cuya respuesta publicó Daniel Stenger, la placa número 8, es, a nivel internacional, es una encuesta que se hace en distintos países del mundo y la pregunta es la misma. ¿Qué porcentaje de la población le molesta tener un vecino de otra raza? Bueno, ahí tenemos los distintos países. Argentina tiene 2.7% frente a Estados Unidos, que tiene 3.2%, Francia 3.7%, España 12.7%. Es decir, en Argentina está dentro del, te diría, el podio de la tabla de los que a menos le importa a un argentino tener un vecino de otra raza. El tema de la raza, además, no es parte de la agenda nuestra. Sí, diría racialización porque no existen las razas Exacto, en la humanidad. Somos todos de la misma raza humana, no somos perros, chicos. Tenemos distintas etnicidades, nada más. Pero en Estados Unidos se nota y mucho que es parte de la agenda. Yo comentaba una situación personal. La primera vez que viajo a Estados Unidos, empiezan a preguntarte, te preguntan como si querés azúcar o edulcorante, ¿cuál es tu origen étnico? Argentina. Y yo digo Argentina, no, pero tu origen étnico, no sé, latín, decía yo. No, pero tu cara, digo, no sé. Y si te lo preguntas, pero es un tema que está completamente instalado, es un racismo que está tan incorporado que forma parte de una conversación diaria. En la calle, me paraba gente y me preguntaba si era judío. Es algo que acá es inconcebible. A mí me pasó ahora, el año pasado, contraté a una persona en Países Bajos para ir hasta Rotterdam, estaba en Ámsterdam.
Y fuimos charlando y era claramente progresista en todos los temas, hasta que llegó el tema de los inmigrantes. Y empezó a matar a los inmigrantes. Y yo le dije, me llama la atención que el resto de tus ideas sean progresistas. Y me dijo, no, acá hay un consenso absoluto, todos estamos en contra de los inmigrantes. Wow. Y después empecé a charlar, uno ya empieza a hablar con la gente de los bares, lo que más me gusta a mí cuando hablo de conocer a la gente. Y sí, y estoy hablando, digo, hoy Países Bajos es como Alemania, como Austria. Ese es el primer mundo, Países Bajos es el primer mundo, ¿no? Claro. Y sí, es mucho más que nosotros. Nosotros, me parece que más que racistas somos clasistas, ¿no? Claro. Yo no soy clasista, pero No, la pero gente es es así. clasista. Yo lo escucho como una conversación ajena, no entiendo nada de lo que están hablando. O sea, es como que cuando este tipo de cuestiones es como. No entiendo Ojo como con lo que racismo. dijo Alfredo de las canchas, que es así, ¿no? No, y que Sí, existe sí. también se ve una. Pero una somos menos que la discriminación. mayoría. O sea, nos están acusando gente. Igual, que- perdón, A ver, en las que eso es canchas se terrible. escucha, perdón, Claro. no solo eso, en las canchas se escucha, uno pronuncia las barbaridades más grandes que puede pronunciar en cualquier ámbito, homofóbico, no solo racista, Pero eso es todo el mundo. xenofóbico. Eso es todo el La mundo. cancha me parece que es un mundo aparte, no lo quiero justificar, es una barbaridad lo que uno escucha en la cancha, igual me estoy poniendo solemne, me quiero morir. Cuando estoy en la cancha de Boca, decirme lo que dije en vivo, qué boludo que soy. Pero bueno, es verdad que, a ver, uno en un medio tiene la responsabilidad de rechazar eso, lo que se Sí, escucha en una trata de cancha. no es terrible. comparterte como en la cancha. Sí, no, Claro, no, sí. por Te van a eso. grabar, John. Lo que tiene el discurso Aunque falso. igual hoy yo me llevé toda la marca. Lo que tiene el discurso, la fake news, es que siempre tiene una parte de realidad. Claro. Entonces, claro, se basa en una foto de la selección donde no hay ningún afrodescendente y dicen Argentina es racista. Escuchan los cánticos de la hinchada, dicen, no, Argentina es mega racista. Ponen 4 tweets de Milei, el de la vicegobernadora de Mendoza Claro. y el comentario de Santiago Caputo y le Claro. cierra el círculo con ese recorte. Ahora, el doblez que tiene toda esta situación es lo que pasó después, que son las teorías conspirativas, que también forma parte de cómo hoy circulan los discursos en las redes sociales. Veamos el número 7 porque también hubo otro estudio que analizó el crecimiento de las teorías conspirativas. Ahí ven, se multiplicaron, 17,8% fue lo que llegó a circular teorías conspirativas. Ellos estudiaron, hubo más de 14 teorías conspirativas al día siguiente de la final, muchas motorizadas por el video de Messi, donde se ve ese comentario a la salida. No era la arenga fue adentro del vestuario. Esto fue un comentario que fue a la salida cuando estaban yendo hacia el campo de juego en la previa a la final. Bueno, más de 14 teorías conspirativas que se dispararon a partir de ese video, mayoritariamente. Pero Feynman, también al forma final no la parte. pasamos si no tenemos tiempo. Pero qué bueno. un día esbozó una teoría conspirativa y el otro día se la agarró con los que esbozaban teorías conspirativas. Muy Él completa Feynman. el círculo, está de los dos lados. Es cierto, es cierto. ¿Lo tenés? Ponelo, si quedan 2 minutos, ponelo primero cuando esboza su teoría conspirativa de que lo que pasa es que había un rumor que lo iban a meter preso y como lo iban a meter preso el FBI, qué sé yo, los jugadores se pusieron mal y al otro día se puso contra eso. A ver. ¿Qué fue lo que también molestó a los jugadores? Había todo un rum que se hizo trascender a través de las redes, que el FBI estaba en el estadio para detener a Chiquitapia. Y eso se comentó dentro del vestuario. Andá, Y que iba a haber chequealo, un revuelo tu madre. brutal. Claro. porque Ahora el poneme el otro día. Fuente Ahora- Times Es New Roman. ahora el gemelo, es el gemelo. Es el otro Feynman, el gemelo, el Feynman bueno. Este es el sobrio, sí. A ver. contó que el clima en el vestuario y en las concentraciones de los propios jugadores, ellos recibían a través de los teléfonos todas las teorías conspirativas, Qué mal. no las que Pablo Rossi creó, ni la que yo creé, porque yo no creo ninguna teoría conspirativa. fue ayer, Eduardo. Ni la creo, ni la genero, Es el hermano, ni tampoco che. entiendo Aprendan que sea aprendan así. ustedes que vienen acá a decir la verdad. La verdad la dice cualquiera. Eso es lo que se hace en la Yo televisión. elijo creerle al conspirativo porque tenía tipo Mario Ishii una remera, en vez de un poncho, una remera de Argentina. Yo muy- desafío muy a Feynman a que hoy vuelva al primer personaje. Sí, es el Y mejor. esboce otra teoría conspirativa que, por cierto, es mucho más interesante que andar diciendo, bueno, estoy contra las teorías conspirativas, qué sé yo.
un gran periodista, Mario Weinfeld. Asumamos como me autocrítica dijo una que en vez algún que momento- él cree el 101% de las teorías conspirativas Claro, que andan dando vueltas. Asumamos como autocrítica que en algún momento un sector de la progresía creía que este era el permitido de la derecha, porque él Claro. se expresaba con una cierta solidez, porque tiene una voz engolada, porque Claro, el tiene permitido está bien. porque puede hacer sujeto predicado. Esta porquería de tipo era el permitido. en Ah, algún pero entonces no momento. lo vas a poder entrevistar ahora. No, no, Mirá quién habla, las que entrevista él. No, Te no. llamo para que hables mal de Roberto. Bueno, dale. No dijo nada en contra tuyo, creo. Esta vez no. No, otra vez. No, me cago de risa. Además, cuando lo escuché, digo, hijo de puta. Che, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los comentarios. No es ninguna valentía, nada. Es una obligación que tiene uno de, como comunicador, de intentar poner lo mejor posible para la sociedad, para la gente que nos escucha, y si eso alguna vez hace que tengamos que mostrar nuestras vulnerabilidades, tengo muchas más que esas, nuestras fragilidades, tengo muchas más, todo eso que creamos unos héroes en cada político, en cada periodista, somos todos iguales, todos tenemos los mismos problemas, las mismas fragilidades, las mismas carencias, es así, no porque uno esté frente a una cámara es distinto. Ojalá les haya sido útil. Les mando un abrazo a todos y a todas. Chao, hasta mañana. El Destape 1070.